el primer par de nervios en el llamado nervio olfatorio es un nervio sensitivo, el cual consta de fibras nerviosas sensitivas que van a transmitir los estímulos olfativos desde la mucosa nasal hasta el bulbo olfatorio. Para realizar la técnica le vamos a pedir al paciente que se tape con su dedo una mucosa nasal y luego la otra, ya que hay que evaluarla cada una. O sea, no hay que evaluarla con la paciente tiene que decir si siente el olor, que se encarga de desagradable y que el olor que ella percibe. En este caso, ellos están cerrados para poder realizar la técnica. Para realizar esta técnica no se tiene que utilizar estímulos irritantes, sino que puede ser como café, en este caso, o también pueden usarse esenciales como olor a vainilla, o también frutas que sean Buenas tardes, mi nombre es Roberto Murillo, del grupo de 31 de Miguel, de la sección 3 de Pasología. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la función paracraneal o locomotor. Primero tenemos que entender cuál es la función del paracraneal o locomotor. La función del paracraneal o locomotor es el movimiento del globo horizontal a través de ciertos puntos. Podrían ser los rectos, que incluyen recto superior, recto inferior, recto interno y recto externo, y los oblicuos. Respecto a los oblicuos, se encargan de descender y ascender el globo ocular y de la relación interna y externa de este. Respecto a las maniobras de exploración del paracraneal o locomotor, podemos sacar dos tipos de movimientos que buscamos estudiar. Los primeros son los movimientos extrínsecos y los segundos son los movimientos intrínsecos. Respecto a los movimientos extrínsecos, buscamos estudiar ciertas cosas en el paciente. En esta oportunidad yo le voy a hacer ese procedimiento para poder entender cómo se explora ese paracraneal. Por favor, póngase de pie. Muy amable. Viendo el paciente de frente, quisiéramos explorar ciertas cosas. La primera es la caída palpebral, porque los movimientos extrínsecos prácticamente son la caída palpebral, movimientos oculares y movimientos oculares rápidos. Lo que se busca observar a través de la inspección en la caída palpebral es si existe algún tipo de caída de los párpados, que puede ser unilateral o en algunos casos bilateral. Ese se conoce como ortosis palpebral. Respecto a los movimientos oculares, se le pide al paciente, a través de un objeto que podemos llevar nosotros, que el paciente mire ese objeto y se realizan movimientos de forma horizontal y vertical, pero siempre realizando, ¿cierto? Por favor, mire y sigue el objeto. De igual forma, de arriba hacia abajo. Una característica que siempre regresa a hacerse. ¿Qué se busca observar en esto? Prácticamente se busca observar la simetría del movimiento, la rapidez del movimiento y la normalidad de este. En caso de que haya alguna normalidad, se tiene que dejar de se tiene que asociar. Otro tipo de movimiento que se busca explorar para poder determinar si el tercer paracraneal está fisiológicamente bien, son los movimientos oculares rápidos. Prácticamente para explorar los movimientos oculares rápidos se le pide al paciente que mire o observe los objetos. Se le dice primero observe este y luego este, para ver si los movimientos oculares rápidos son normales o tienen alguna alteración del patrón. Otra cosa que se busca observar es los movimientos que tienen cantidad
mencionado primero, nuevamente la caída del párpado, movimientos oculares normales que se exploran a través del movimiento y los movimientos oculares rápidos que se exploran mediante el movimiento, como ya les expliqué. Prácticamente esto nos permite saber si hay alguna alteración, si hay alguna diferencia o deficiencia con rapidez o sin fluir. Otra cosa que se observa en el tercer margen son los movimientos intrínsecos. Los movimientos intrínsecos se exploran a través del tamaño de la pupila o la reactividad de esta técnica. Para poder entender la reactividad de la pupila como se debe entender tres cosas prácticamente. La miosis, que prácticamente es la constricción de la pupila, que en el caso de que haya una constricción menor de 2 milímetros, no se puede indicar algunos sitios en contacto con ellos que se vuelven obviamente infectados. Y también está la miliasis, que es la dilatación de la pupila, que en caso de ser mayor a 4 milímetros puede ser indicativo de alguna encefalopatía o una enfermedad de encefalopatía secundaria con su de orgasmos o antipsicóticos. Otra cosa que se busca determinar o se busca estudiar en este examen es la anisocoria, que prácticamente es la diferencia de tamaño de la pupila. Destacar igual que prácticamente la pupila es la abertura del iris para la entrada de luz y que tiene tanto inervación simpática como parasimpática. De igual forma, el tercer craneal está innervado por dos núcleos principales, el núcleo de Ehrlich-Westphal y el núcleo conductor. Para poder, obviamente, hacer esta exploración del tipo intrínseco, se buscan tres cosas, o se buscan prácticamente dos cosas que son claras, o dos reflejos. El primero es el reflejo conductor, para el cual de igual forma, en el círculo paciente, que vamos a hacer un examen, en el que le vamos a aplicar iluminación en uno de los ojos para ver si la construcción pupilar es normal. En esta oportunidad yo le voy a iluminar el ojo para ver nada más si la construcción de la pupila es normal. Tienen que estar viéndome a mí, cabeza derecha hacia el frente. Ahí podemos observar que la construcción de la pupila es normal, por lo que el reflejo fotomotor se encuentra presente. El siguiente reflejo que vamos a observar de igual forma está relacionado con la reactividad de la pupila y es el reflejo consensual. El reflejo consensual de igual forma tiene la diferencia de la observación, bueno, se realiza a través de una metodología parecida, pero un poco lateralizado para no quemar el reflejo motor. Prácticamente lo que le voy a hacer en este momento es de igual forma aplicar iluminación en uno de sus dos ojos, pero haciendo la diferenciación con mi mano en la parte medial de su cuerpo prácticamente, para ver si el ojo alumbrado o el ojo iluminado refleja lo mismo que el otro ojo, o tiene la misma reacción que el otro ojo. En caso de que sí sea así, se dice que hay un reflejo consensual positivo. Vamos a proceder con el procedimiento. Prácticamente le pongo la mano aquí. Y si hay constricción en el lado opuesto, se dice que hay un reflejo consensual positivo, lo que indica que no hay ninguna alteración neurológica importante ni una patología importante respecto al neurológico. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Juan Pérez, soy profesor de la masometría número 3, grupo 31 de tutoría. Yo les voy a hablar sobre lo que es el quinto par craneal, el nervio trigémino, el cual se compone de tres componentes principales para la notación, los cuales son el motor, sensitivo y autonómico. En el caso del motor, vamos a ver que se origina en lo que es el núcleo motor, el cual está entre la protuberancia debajo del piso del cuarto ventrículo, y de ahí también van a emerger las fibras sensitivas que van a llegar al ganglio del trigémino, los cuales se van a dividir en sus tres principales ramas, las cuales son oftálmica, maxilar y mandibular, y vamos a ver que a través de ellas va a tener lo que es la sensibilidad de lo que es el dolor, el táctil, la temperatura y la propiocepción. En el caso del componente motor, va a inervar los músculos de la masticación, masseteres, pterigoide medial y lateral, y también el músculo femoral. Pero también va a inervar a los músculos como el omoideo, el diente anterior del digástrico y el músculo del martillo. También vamos a ver que va a tener un componente autonómico, el cual va a inervar a los que son las glándulas salivales y lagrimales, pero para efectos de lo que es la práctica vamos a explorar solo el componente motor y sensitivo a continuación. A continuación vamos a empezar con lo que es la exploración del componente sensitivo, para lo cual pediremos al paciente de que cierre sus ojos y le haremos pasar un estímulo que en este caso sería la parte trasera
del martillo percutor y le vamos a preguntar al paciente si lo siente en cada lado. Luego lo haremos con lo que es la punta para evaluar el sentido nociceptivo y en el caso de los diagnósticos se tendría que utilizar un tubo de ensayo, ya sea helado y uno caliente, pero en el caso de la práctica cotidiana no se tienen, entonces vamos a omitir esa parte. Primero nos presentamos, mi nombre es Fernando Pérez, ahorita vamos a hacer una técnica para lo cual vamos a necesitar de que usted cierre los ojos y nos a sentir un estímulo en cada parte de su cara y usted nos tiene que decirle si lo siente o no. Cierre los ojos, por favor. Okay. ¿Siente ese estímulo? ¿Siente ese estímulo? ¿Siente ese estímulo? Para evaluar lo que es el componente motor, vamos a decirle al paciente de que haga un movimiento mientras nosotros estamos sintiendo lo que es la tonicidad y el tropismo de sus músculos faceteros y vamos a decirle al paciente que abra los cierra y que mueva su mandíbula de izquierda a derecha. Posteriormente, lo mismo, pero vamos a utilizar nuestras manos para hacer una presión opuesta para ver la cantidad de fuerza que tienen sus músculos. Ahora, presiónalo un poco, mueva hacia un lado la mandíbula. Ahora, haga lo mismo, ahora, por favor, cierra, mueva hacia un lado. Okay. Ahora vamos a evaluar lo que son las diferentes vías de comunicación, empezando con la que es la trigémino-facial, en la cual debería de hacer reflejo corneal. Sin embargo, en esta vía es muy difícil tener, bueno, en este caso no disponemos de un hisopo que sea estéril para pasarle al paciente. En este caso, el hisopo estéril se hace un contacto con la córnea y el reflejo positivo es cuando los dos párpados se cierran en el mismo momento. Pero esta vía se puede evaluar debido a otros tipos de reflejos, como lo que puede ser el nasopalpebral y el superciliar. Para esto vamos a poner el dedo en lo que es la glabela del paciente y vamos a hacer una pequeña percusión y vamos a ver de que el paciente parpadea en los dos ojos. Lo mismo a nivel superciliar y para evaluar lo que es la vía trigémino-trigeminal vamos a hacer lo que es el reflejo submentónico. Se me olvidó. Por último vamos a evaluar lo que son los reflejos para ver la funcionalidad de las vías diferentes, como puede ser la vía trigémino-facial y la vía trigémino-trigeminal. En el caso de la vía trigémino-facial se puede hacer a través de diferentes reflejos, el cual son el reflejo corneal, el reflejo nasopalpebral y el reflejo superciliar. El caso del reflejo corneal lo vamos a omitir porque en el paciente se tiene que utilizar un hisopo y hacer contacto con su córnea. En este caso es positivo cuando el paciente cierra ambos ojos cuando se hace ese contacto. Esta vía también se puede hacer con el reflejo nasopalpebral, para el cual vamos a utilizar nuestro dedo y lo vamos a poner en lo que es la posición de la glabela para hacer después una percusión y que el paciente cierre ambos ojos para dar positivo. En el caso del reflejo superciliar sería lo mismo, pero a nivel superciliar, pero en este caso el parpadeo es homolateral. Y por último, el reflejo Dios mío. Por último, el reflejo maceterino se evalúa cuando el paciente entreabre la boca y se pone nuestro dedo explorador en el mentón y se hace una percusión haciendo de que el paciente cierre su boca debido a la acción de los músculos de la masticación. Vamos a empezar con lo que es el reflejo superciliar. Y el paciente tiene que ver el martillo. Ahora el reflejo superciliar, en ambos lados.
En el caso del último sería cuando el paciente tiene que entrar en la boca, y solamente queda desorientado. El primer positivo es cuando la boca se cierra. Y ese sería lo que es la exploración del nervio trigémino. Mi nombre es Walter Montano, pertenezco al grupo número 31 de tutoría y grupo número 3 de clase de nosología. Este día hablaré sobre el octavo paracraneal, que es el nervio vestíbulo-coclear. El nervio vestíbulo-coclear es un nervio sensitivo, el cual se origina en la unión del puente y de la médula oblonga. Este tiene dos ramas principales, la rama vestibular y la rama coclear. Ambas ramas viajan juntas a través del conducto auditivo interno hacia el oído interno, donde cumplen sus funciones. La función de la rama vestibular es que esta se encarga de detectar los movimientos y la percepción de la cabeza para poder permitir mantener el equilibrio. Por otro lado, la rama coclear, esta se encarga de transformar las ondas sonoras en impulsos nerviosos, los cuales se envían al cerebro, donde el cerebro los interpreta como sonidos. Ahora, para explorar la rama vestibular del octavo paracraneal, en esta exploración vamos a evaluar la marcha y el equilibrio del paciente. Primero vamos a explorar el equilibrio del paciente con la prueba de los índices, en la cual le pedimos al paciente que se ponga frente a nosotros, por favor, y eleve sus miembros superiores y estire sus dedos índices de esta manera, la cual le pediremos al paciente que cierre sus ojos y eleve y descienda los miembros superiores. Ahora, cierre sus ojos, por favor, y eleve y descienda los miembros superiores de esta manera. Arriba, ahora hacia abajo, siempre hacia arriba y hacia abajo. De esta manera observamos que el equilibrio del paciente está normal, ya que si se inclinara hacia uno de los lados, se presentaría un trastorno del equilibrio. Ahora realizaremos la prueba de Rumberg, en la cual le pedimos al paciente que se retire hacia adelante, por favor. Ahora le pedimos que esté firme, una posición cónica normal, y que cierre sus ojos. Manos juntas, por favor. Ahora cierren sus ojos y observaremos que el paciente se inclina hacia uno de los lados. En este caso observamos que el paciente no se inclina a ninguno de los dos lados, por lo que no se presenta un trastorno del equilibrio. Ahora vamos a evaluar la marcha del paciente, por lo que pedimos al paciente que para evaluar la marcha del paciente, le pedimos que camine 5 pasos hacia adelante y 5 pasos hacia atrás con los ojos cerrados, siempre acompañando al paciente. 5 pasos, adelante. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora 5 pasos hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Como podemos observar, el paciente camina en línea recta, es decir, que no presenta ningún trastorno del equilibrio al momento de la marcha. Ahora, para evaluar la rama coclear del paciente, utilizaremos la prueba de Riden y la prueba de Weber. Pero antes vamos a evaluar la agudeza auditiva del paciente, por lo que nosotros nos colocamos por detrás del paciente a una distancia de 70 centímetros aproximadamente, y le pedimos a nuestro paciente que con su mano derecha lo coloque sobre su oído derecho. Ahora, nosotros susurramos ciertas letras o números de esta manera. Y bien, le pedimos a nuestro paciente que las repita. Perfecto. Lo realizamos del lado opuesto. Ahora. Perfecto. En este caso no se presenta una hipoacusia, es decir, que no hay una disminución de la audición. Pero si hubiese una disminución de la audición, tendríamos que utilizar instrumentos como es el diapasón, la cual es la prueba de Riden y la prueba de Weber, las cuales
las presentaremos a continuación. Vamos. Ahora, para la prueba de Weber utilizaremos un diapasón, el cual lo haremos figurar y lo colocaremos en el vértice craneal del paciente. Si el paciente refiere que percibe una vibración central, significa que es normal. Pero si el paciente percibe las vibraciones, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, se habla de Weber lateralizado. Si el paciente refiere que las vibraciones se dirigen hacia un oído sano, se trata de una hipoacusia de percepción. Pero si las vibraciones se dirigen hacia un oído que se encuentre dañado, se trata de una hipoacusia de comunicación. Ahora haremos la prueba en el paciente. ¿Dónde siente más la vibración? Significa que es Weber positivo, es decir, porque es centralizado. Ahora, para la prueba de Fine, colocamos el diapasón en la apófisis mastoide del paciente. Si el paciente refiere que siente más las vibraciones en la apófisis mastoide, significa que es un RINE positivo. Pero si el paciente siente más o escucha más las vibraciones por el sonido, es un conducto auditivo externo, significa que es un RINE negativo. Ahora haremos la demostración. ¿Dónde siente más la vibración? El conducto auditivo externo, por lo que se trata de un RINE negativo. Mi nombre es María Morales, pertenezco a la Asociación de Neurología y hoy les voy a hablar sobre el noveno craneal o glosofaringeo. Este nace del tubo roquídeo, pasa por el lobo cerebromolar hacia la médula faríngea. Va a tener funciones en la exclusión, en el primo faríngeo y en el uso anterior posterior de la técnica. Tiene 5 componentes: el motor, el sensitivo especial, el sensitivo somático, el visceral eléctrico y la cadena. Bueno, ahora vamos a proseguir con la exploración del nervio glosofaríngeo. Para evaluar la función motora, vamos a pedirle a nuestra paciente que por favor diga la letra A. Y vamos a observar la contracción de los músculos faríneos. Ahora bien, si el nervio glosofaríngeo está lesionado, vamos a observar el descenso del paladar blanco contralateral al nervio. Posteriormente vamos a hacer el reflejo faríngeo. Para esto vamos a necesitar un bajalengua. Y vamos a estimular la pared posterior de la faringe. Y vamos a observar este reflejo nauseoso que será debido a la contracción de estos músculos de la faringe. Bueno, ahora para la sensación gustativa del nervio glosofaríngeo vamos a necesitar sustancias de los siguientes sabores. Vamos a necesitar dulce, salado, amargo, ácido y umami. Tenemos que tener en claro que primero vamos a evaluar dulce, salado y umami, ya que el sabor amargo y ácido transcurre demasiado en el gusto y puede estacionar en el sangre. Ahora bien, iniciando con el sabor dulce, vamos a pedirle a nuestro paciente que por favor saque la lengua lo más que pueda y lo vamos a colocar en el tercio posterior de la lengua. Esta es y continuamos con el resto de los sabores. Salado. Umami. Ácido. Amargo. En caso de que hay una alteración del gusto, podemos observar disgeusia, que es una disminución de la sensación del gusto, ageusia, que es un tipo de sabor, o parageusia, que es distinguir de manera errónea los diferentes sabores. El reflejo paradigma. Para el reflejo paradigma también vamos a necesitar más calientes. Y lo que vamos a hacer es estimular el proceso de paladar blanco. Vamos a observar que el paladar blando va a ascender y vamos a observar que la desviación no llega a 1.
Mi nombre es Stacy Yatí y voy a hablar sobre el nervio paracraneal, o también llamado nervio espinal o accesorio. Este es exclusivamente motor. Este nervio inerva los músculos esternocleidomastoideo y músculo trapecio. En el músculo esternocleidomastoideo, esta es la función que realiza en flexión y rotación. En esta evaluación se le pide al paciente que rote la cabeza hacia el lado izquierdo y vamos a realizar una contrarresistencia. Y vemos cómo el músculo esternocleidomastoideo se contrae. Hasta vemos que existe tono y tropismo muscular y que no esté asimétrico. Y lo mismo del otro lado. Igual, no hay asimetría. Para la evaluación del músculo trapecio, le vamos a decir al paciente que eleve los hombros hacia arriba y vamos a realizar una contrarresistencia también a esto. Y vemos que no existe lesión y que sí hay fuerza y tropismo muscular. Esta es la función de es que retrae la cabeza, eleva, rota, retrae las escápulas y colabora con la elevación de los hombros.